Pero recuerda que son otros sponsors que encontramos en esta categoría, lo que es a Leader, INDEP y ahí lo que es IT Proof, como también lo que es que encontramos lo que es con el apoyo como tal, que por parte de estos grupos como tal. Ahora sí pasan lo que es a la ponencia. La siguiente sería por parte de lo que es de Maximiliano Acoto, que aquí vamos a ver lo que es SQL. Tú SQL es lento y sabes que sí. Es que Maximiliano Acoto, puedes proceder sin ningún problema. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y la presentación. Discúlpenme un poquito por mi estado medio gripal, pero bueno, no hay ningún problema, espero no quedarme sin voz a la mitad de la charla. Bueno, mi nombre es Maxi Acoto y trabajo con SQL desde hace mucho tiempo, muchos años. Básicamente ese SQL en el cual yo empecé a trabajar venía en disquete. No sé cuántos de ustedes han conocido, digamos, los disquete. Pero bueno, desde ese tiempo trabajo con SQL, me dedico a la consultoría, digamos, soy speaker en varios eventos, así que un placer estar acá con ustedes. Y la charla de hoy es un tema que es bastante recurrente eh, contra las bases de datos, ¿no? Que es que todos sabemos que nuestro motor de base de datos, en este caso vamos a hablar de SQL Server, o lo que es Azure SQL, o Management Instant, o RDS, si fuera el caso de Amazon. Tiramos consultas y a veces esas consultas quedan, ¿no? Ahí corriendo, y nos llama el DBA y nos dice, ¿qué pasó acá con esta consulta? ¿Quién corrió esto? O este proceso que estamos haciendo con inteligencia artificial, lo que tarda en la base de datos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y qué podemos hacer para que eso no pase? La verdad que esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que yo trabajo con SQL, hablamos de problemas de rendimiento. Ahora, la pregunta que nos hacemos, o nos debemos hacer todos, es, ¿por qué tenemos problemas de rendimiento? ¿Eh? ¿A qué se deben esos problemas de rendimiento? Se deben a que no conocemos el motor, se deben a que no probamos las cosas. ¿A qué se deberán los problemas de rendimiento? La verdad que los problemas de rendimiento tienen varias causas, pero vamos a ver ahora con algunas presentaciones que tienen dos o tres causas que son las más comunes. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Primero hablar un poquito de por qué podemos tener problemas de rendimiento, cuáles son las causas más comunes, eh, cuáles son esas causas globales y no tan globales más comunes, y después nos vamos a meter en código. Directamente vamos a ver código, les voy a mostrar código. Yo acá traje para la charla algunas de las cosas que veo o vemos en el día a día del código y que a veces se sorprende y dice, uy, ¿por qué anda lento? Y bueno, anda lento por esto que escribiste, quizás. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito esto de qué pasa con la lentitud. ¿Y por qué hablo un poquito del rendimiento? Ojo que el rendimiento es tan importante como lo funcional. ¿A qué llamamos lo funcional? Lo funcional estamos llamando a, si nos piden, por ejemplo, saquemos la cantidad de clientes que consumieron servicios en los últimos 3 meses y supongamos que hacemos una consulta a la base de datos para lograr eso. Entonces, eso es lo funcional, lo que me han pedido desde el negocio. Ahora, si yo ejecuto eso que me están pidiendo y solamente lo puedo ejecutar yo solo, porque nadie más va a poder ejecutar otra cosa, porque me va a consumir todo, y el negocio no va a estar muy contento por eso. Bien. ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en dos impactos que pueden tener y dependiendo de la base de datos que tengamos. Por un lado, si tenemos bases de datos transaccionales, esas bases de datos donde tengo, por ejemplo, un sistema bancario, un sistema de facturación, un sistema que quiere decir un sistema transaccional, donde si esa transacción no pasa o no se hace o anda lenta, mi empresa dejó de que entre dinero. Directamente, si yo estoy en un supermarket y quiero vender y la gente está en las cajas y no puede emitir el ticket, y no voy a poder vender. Entonces se me va a encolar la caja y la gente se va a poner nerviosa, mi jefe se va a poner nervioso y mi negocio no funciona. Y así un montón de ejemplos. Con lo cual, el impacto en el rendimiento puede hacer que mi negocio, o sea, la empresa, se vea afectada desde el servicio. Y no anda rápido esto. Ahora imaginemos, ¿no? En otro tipo, ¿no? De motor. Imaginemos, ¿no? Estas autopistas, por ejemplo, inteligentes, que las hay, paso con mi carro, con mi auto, y bueno, no me puede abrir la barrera porque estaba encolado. Bueno, o sea, la verdad que un lío importante. Entonces, el rendimiento es tan importante como hacer lo que me pidieron.
Entonces, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de eso. ¿Qué sucede? Para lograr un mejor rendimiento, por lo general, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, si tenemos base de datos, lo que llamamos base de datos locales, on-premise, y vamos a agarrar y le vamos a dar más recursos, más memoria, más CPU, más todo. Hasta que en un momento alguien va a venir y nos va a decir, Maxi, le pusiste tanta memoria y CPU a este servidor de este SQL y no sé si con esto voy a construir una bomba, ¿no? Porque tan gigante que es. ¿Es necesario todo esto? Bueno, y vamos a dar cuenta que quizás no. Ni hablar si esto nosotros lo tenemos que llevar a cualquier nube. En la nube la cosa se pone un poquito más interesante. ¿Por qué se pone más interesante? Porque nos van a cobrar más caro. Nos van a salir más costosas nuestras facturas mensuales de SQL Database, de Management Instant, de SQL Server, de la máquina virtual, de RDS, de Google. Más caro. Y vamos a terminar en un momento, digamos, gastando mucho más dinero, quizás de forma innecesaria. Entonces, el rendimiento impacta en el negocio. Entonces, cuando tenemos problemas de rendimiento, lo que terminamos haciendo es, bueno, subimos los recursos, pero impactan los costos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cuáles son las causas. Vamos a ver cuáles son las causas principales, vamos a ver código. La verdad que esto da para hablar horas. Yo acá traje código lo más frecuente. Después, si me quieren seguir por las redes, que ahora ya les voy a compartir, donde me pueden seguir. Tengo un canal de YouTube en donde me van a poder, digamos, ver un montón de videos de SQL. Así que voy a empezar a compartir primero por lo más sencillo, que es, no tengo muchas PowerPoint. La verdad que no los quiero, digamos, aburrir mucho con PowerPoint, pero sí quiero mostrarles ¿qué es esto del rendimiento, ¿no? ¿Qué es esto del rendimiento, el SQL y cómo funciona un poquito esto? Bueno, primero, acá es un poquito de quién soy yo. Después la presentación se las voy a compartir para que la puedan descargar, no hay ningún problema. Igual que el código fuente que va a estar mostrando, va a estar en mi GitHub, así que no hay ningún problema. Después yo paso el link, así que si alguien lo quiere descargar, no hay ningún problema. Bueno, me pueden seguir por las redes sociales. Mi canal de YouTube es @maxiacoto y mi LinkedIn también. Ahí en mi canal de YouTube van a encontrar un montón de videos relacionados, muchos con rendimiento sobre todo, pero todo lo que es básicamente SQL y SQL Server. Entonces, vamos a ver un poquito de rendimiento. Vamos a ver un poquito de rendimiento, vamos a ver esto que yo más o menos comenté hace un ratito. Un poquito más claro, a ver qué pasa. Esto es, digamos, ¿cuáles son las principales causas de que nuestro motor puede andar lento? Puede andar lento. No quiere decir que sean, digamos, exactamente en esta proporción, pero es bastante representativo. Y ahora yo voy a hablar un poquito también de lo que pasa en mi día a día haciendo tuning, que todos los días me dedico a hacer eso a un montón de compañías. Entonces, ¿cuál es el primer problema que encontramos? El diseño de la base de datos. El diseño y el código que escriben en el lenguaje SQL, en la mayoría de los casos, es ineficiente. Y vamos a ver cuáles son las causas de por qué pasa esto, pero mucho más de la mitad o hasta casi la mitad de los problemas de rendimiento tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto. O sea, con cómo diseñamos, cómo armamos la consulta, vimos el plan de ejecución o la corrimos la consulta y vimos qué pasó. Pensamos cuánto va a escalar esto. Lo probamos con 100 registros y funcionó perfecto, claro. Y ahora esto va a tener ¿cuánto? 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 100.000.000.000. Tenemos que saberlo. Entonces, ¿hicimos alguna prueba para ver mi proceso, sobre todo si es crítico, cómo responde? Es probable que la respuesta de muchos y muchas de ustedes sea, y lo hacemos a veces, ¿no? Bueno, después tenemos otro factor que tiene que ver también un poquito con el diseño de la base de datos, y ahora vamos a después entrar un poquito en ese detalle, que son nuestro diseño. O sea, cuando hablamos del diseño, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, che, ¿cómo normalizaron las tablas? ¿Está bien normalizadas las tablas? ¿O pusieron tablas en un esquema no normalizado? Si tienen un sistema de toma de decisiones tipo Data Warehouse, ¿lo hicieron en modelo estrella? ¿O lo hicieron al revés, normalizado? Bueno, ese tipo de diseños muchas veces no están bien. ¿Qué tipo de datos usaron? Vamos a ver acá ejemplos, de hecho, con los tipos de datos que pasa. ¿Qué claves primarias usaron? Eso tiene que ver con el diseño de la base de datos, sobre todo en las tablas más grandes, ¿no? Índices, que los índices, ¿de quién serán la responsabilidad? A ver, yo voy a hacer una encuesta, a ver, acá que están acá, ahí tengo 23 personas. Levanten la mano, pueden levantar la mano ahí en Teams, a ver si pueden levantar la mano, no sé si la tienen habilitado, pero levanten la mano quienes creen
¿Quiénes creen que el que tiene que diseñar los índices es el DBA? El que lo debe diseñar el índice, ¿eh? Que debe decir, para esta tabla, esta columna, va este índice. ¿Qué es el DBA? ¿Quién dice que es el DBA? Vamos a ver, tenemos ahí a Daniel, que perdió la mano. ¿Y quién dice que es el programador? El que tiene que, el desarrollador, el que hizo la base de datos, el que creó las tablas, el que creó sus estructuras. Ojo acá, ojo acá. El diseño de los índices es responsabilidad del programador, así como hizo su base de datos. Él diseñó las tablas, él diseñó sus columnas, él diseñó sus consultas. Después llama al DBA para que le diga, che, esto me funciona mal. Pero ahora, ¿quién debe implementar los índices? Que no es lo mismo que diseñar. El DBA quizás, porque ustedes no tengan permiso. ¿Quién me puede asesorar si mi motor anda lento y yo como programador no pude pensar todos los índices? Que eso obviamente pasa. ¿Quién me tiene que asesorar y darme este feedback? El DBA. Pero yo como programador tengo que saber si puedo crear un índice en una tabla o no. Imaginémonos este caso. Tenemos una tabla donde recibimos alarmas. Imaginémonos el sistema 911, el sistema de emergencias. Entonces todo el tiempo está recibiendo alarmas, llamados. Muchos insert tenemos, ¿no? En esa tabla, insert. De repente viene un DBA y dice, le voy a crear un índice por fecha porque anda lenta tal consulta. Una consulta anda lenta y le crea un índice. Ahora esos insert van a andar más lentos. Y estamos en una tabla que va a recibir llamadas de emergencia. Y si andan más lentas las llamadas de emergencia, ¿y qué pasa ahí? Ah, va a venir el programa y decir, no, esto... Bueno, entonces, el diseño tiene que estar hecho por un desarrollador. El DBA puede hacer feedback. Pero tanto el diseño de índice como el diseño de base de datos es como que es casi lo mismo, ¿no? Después hay otro impacto, que no es menor, que es cómo configuran ustedes el SQL. O sea, ya sea un SQL local, ya sea un SQL en una máquina virtual, en las management instance también lo aclaro que hay que también verlo, y también en los RDS o en la nube. Si lo dejan por defecto, y es probable que tengan problemas. Es probable que tengan problemas. La infraestructura y recursos no es menor. A veces me pasa a mí, de hecho, que me dice un cliente, ¿no? De hecho, un caso concreto. Maxi, mira, me anda lento este proceso. Perfecto, le digo. ¿Me podés decir qué características tiene tu equipo donde corres el SQL? Esto se los cuento así de esta semana, ¿eh? No de hace 10 años atrás. Sí, claro, Maxi, ¿cómo no te voy a decir? ¿Qué propiedades tiene? Mira, en este momento tiene 16 GB de RAM, 4 procesadores, una base crítica. Y le digo, ¿cuánto tiene tu teléfono celular? El que tenés en la mano. 12 GB de RAM, 8 procesadores. Tu teléfono celular. Entonces, no podemos tener un servidor con, digamos, 4 procesadores de 16 GB de RAM y pretender que funcione rápido. O con discos mecánicos. Y no va a andar rápido. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos a veces de que son o muy pobres esos recursos, o, digamos, cuando tienen mucha alta performance, también tienen que ver los recursos. Si van a la nube hay que revisarlo. Esto, ojo con los SQL Database. Porque a veces contratan los SQL, ¿no? Contratan los SQL Database en Azure sobre todo, donde lo tienen disponible, y contratan uno que cuando le tiran la consulta de cuáles son los recursos que tienen, hay algunos recursos de SQL Database que tienen medio procesador, medio, no uno, medio procesador. Y nos dicen, y anda el Basic, y me dicen, anda lento, y sí, va a andar lento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No les digo así tampoco, vamos a tener un servidor con 4 teras de memoria RAM, no, pero tiene que estar acorde, acorde a lo que vamos a hacer. Y después podemos tener muchos bloqueos y concurrencia, que es el último punto. Los bloqueos y la concurrencia, o sea, cuando muchas personas quieren acceder a nuestra base de datos y se empiezan a bloquear entre sí, por lo general, las causas principales son la primera y la segunda, o sea, el diseño de tu base de datos, del código, y los índices. O sea, que si sumamos 40% de diseño de base de datos, 10% de bloqueo, y los índices casi tenemos, todos los problemas de nuestro motor están ahí, con las excepciones que puede ser que la infraestructura sea muy lenta. Y esto es así. Y esto es así. Han pasado años y cada vez que vemos un problema de rendimiento, vemos el código, problema en el código. Vemos una tabla, le falta un índice. Entonces, ¿en dónde estamos? En diseño. Todo en diseño, porque el propio SQL no tiene culpa que yo me olvide un índice, ¿no? Tampoco tiene culpa que mi query es ineficiente, porque la escribí de forma ineficiente. Entonces, ahí es los principales puntos. Ahora,
¿Por qué se da esto? Sobre todo ahora lo que vamos a hablar que es para los programadores. ¿Por qué se da tanto esto de que mi código es ineficiente? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Qué detectamos nosotros que pasa en la industria? Hay varios factores acá. Vamos a empezar por los más, digamos, clásicos y después nos vamos a, digamos, a ver, digamos, ver los otros, ¿sí? Bueno, acá es una explicación de lo que yo dije recién, diseño de consultas, mala gestión de índices, es básicamente un poquito de lo que estuvimos hablando recién. ¿Cuáles son? Yo por acá puse 6 causas principales, pueden haber sido 5, pueden ser 10, pueden ser 3, pero traté de armar un par de causas principales de por qué el código nuestro es ineficiente. La primera de todas es que la mayoría de las personas que escriben código en SQL no conocen cómo funciona el optimizador de consultas. Ese optimizador de consultas, el cual va a interpretar mi consulta y va a tratar de hacer lo mejor posible a nivel recursos, muy pocos lo conocen. No conocerlo significa que si yo escribo consultas que no son óptimas para mi optimizador, no va a funcionar o va a funcionar lento. ¿Sí? Por ejemplo, filtros, fíjense acá en ejemplos comunes que tenemos acá, ¿sí? Esto lo vamos a ver hecho un poquito en código, filtros no SARG, join mal usados, mal uso de subqueries, quizás son algunos ejemplos. Después tenemos mal diseño del modelo. Bueno, modelos no normalizados, o mal estructurados, tablas sin clave primaria, tipos de datos que no son los correctos, ahora vamos a ver un ejemplo de tipo de datos, nombres que quizás no son los mejores. Y el tercer punto, porque el primero y el segundo, uno te podría decir, ok, bueno, hay que conocer cómo funciona el optimizador de consulta de Oracle, cómo funciona el de SQL, cómo funciona el de Postgres. Es cierto, casi todos funcionan parecidos, pero no iguales, pero podríamos tener el primero, ¿no? El segundo punto es para todos igual, ¿no? O sea, las bases de datos relacionales son todas igual. Y el tercero es un punto bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los programadores usan lo que llamamos lógica de procedimiento en lugar de conjunto de datos. Entonces te encontrás con un procedimiento en un bucle. Esto procesa. Y vos te pones a ver por qué lo procesan así y es porque quizás no conocen todo el lenguaje SQL para poderlo hacer de otra forma. ¿Y qué quiere decir que yo lo proceso en un bucle? Bueno, tan sencillo como esto. Yo siempre hago el mismo ejemplo a nivel rendimiento. Yo tengo 2 baldes, 2 tachos, 2 recipientes exactamente iguales. En el primer recipiente yo voy a poner, por ejemplo, 1000 bolitas, 1000 algo metálicas, lo voy a llenar y ese recipiente bien lleno, pesa mucho. Vamos a suponer 200, 300 kilos. Y a mí humano, me dicen, por favor agarra todo lo que está en este recipiente y pásalo al otro que está vacío. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera intención? Agarrar todo el recipiente que tengo que pasarlo y no puedo porque pesa muchísimo, no me da el cuerpo para hacerlo. Y eso sería un delete así gigante, digamos, ¿no? Otra opción sería, bueno, pasarlos de a uno. Y es lo más lento eso, ¿no? Si voy pasándolo de a uno, sí, pesan poco, pero cuando terminé de pasar todo, esta charla va a terminar, no voy a poder cenar con mi familia, etc. ¿Habrá algo intermedio? Sí. Y en la programación de la base de datos también. ¿Por qué? Porque hay que programar en teoría de conjuntos y no en teoría de ciclo. Después podemos discutir esto por qué se da. En la mayoría de los casos se da por algo que cuando vamos a aprender programación, lo primero que nos enseñan es un for each. Después nos enseñan, digamos, declarar una variable. Entonces nuestras cabezas que ya están más pensadas para eso y no tanto para, digamos, pensar en conjuntos. ¿Bien? Entonces, cursores, ahí hay ejemplo, ¿no? Cursores, operaciones en fila. Bueno, índices mal diseñados o no tenemos índices. Directamente no tenemos índices. Y después tenemos falta de análisis de rendimiento, el punto 5. ¿Analizamos el rendimiento o corremos? Háganse ustedes la pregunta. ¿Cómo analizan el rendimiento? Primero, ¿lo analizan? Una consulta, ¿lo analizan? ¿O lo ejecutan y se tardó 5 segundos? ¿Estaban todos los registros que necesitabas? Bueno, eso es importante, ¿sí? Y después tenemos el sexto punto, que es uno de los más importantes. Yo diría que hasta es más importante que los otros, que es el desconocimiento del lenguaje transa que se cuela en este caso de Microsoft. ¿Por qué? Porque uno ve código y dice, ¿por qué lo escribiste de esta forma si de esta forma ya era más óptimo? Y hay funciones que hacen esto mejor. El tema es que esas funciones pocos las conocen. Y a veces hasta me preguntan, ¿y desde qué versión está Maxi esto? Y desde el año, como le dije hoy a un cliente, desde el año 2005, 20 años. O sea, hace 20 años que esto está. En los SQL 2005, ya estaba. Ah,
Nunca la vi. La famosa bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay cambios de versiones, 2005, 2008, 2008 R2, bueno, todas las versiones que van pasando, en la nube lo mismo, una de las cosas que va pasando es que el lenguaje TSQL se va mejorando. ¿Para qué? Para hacernos las cosas más fáciles a nosotros y más eficientes. Entonces, si nosotros no comprendemos el lenguaje TSQL y programamos como programábamos hace 10 años atrás con un SQL moderno, es probable que no podamos usar todas las funciones y también eso nos va a impactar en el rendimiento. ¿Bien? Entonces, estas son las principales causas. Hay otras también, ¿eh? Hay otras, pero las principales son estas que están acá. Vayamos a ver un poco de código, un poco de ejemplos. A ver, yo traje algunos de todos estos ejemplos para que podamos verlos, ver qué pasa y, digamos, discutir o, digamos, intercambiar opiniones con ustedes, ¿no? Vamos a agarrar, y yo lo que voy a hacer ahora, bueno, vamos a salir un poquito acá del PowerPoint y lo que vamos a hacer es entrar a mi Management Studio. Acá están viendo que, de hecho, estoy usando el nuevo. Este es el Management Studio 21, que, digamos, ha salido hace una semana exactamente. Así que si lo quieren, no importa, pueden no usarlo si quieren, no hay ningún problema. Vamos a ver una de las cosas que comenté. Tipos de datos. Tipos de datos. Son importantes, sumamente importantes. ¿Por qué son sumamente importantes? Porque SQL tiene diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el TININ, el SMALLIN, el IN, el BIGIN, el Small Money y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando los definimos mal? Y va a pesar más la tabla. ¿Y eso en qué impacta? En rendimiento, ni más ni menos. Y ahora lo vamos a probar. Entonces, yo les tiro una pregunta si la van pensando por ahí, ¿eh? Cuando ustedes crean una tabla, vamos a suponer que yo hago esto, ¿no? Create table, vamos a hacerla así. dbo.países, una tabla muy clásica. ID, ¿qué tipo de dato le ponemos acá? Después le ponemos nombre del país. Y acá le ponen, por ejemplo, varchar, vamos a suponer, varchar 100. ¿Qué tipo de dato le ponen acá? Yo quiero apostar, ¿sí?, que la mayoría que escribe este código hace esto. Pone acá un ID, ¿no? Hace así. Entero, ¿sí? Y primary key. ¿Bien? No importa si es autonúmerico, ¿no? Pero lo ponen como entero al ID de un país. Si yo voy a ver los tipos de datos, me encuentro que el entero, ¿sí?, es 2 a la 31. Hagan la cuenta cuántos países hay en el mundo. Y 2 a la 31. ¿Pero qué pasa? Ocupa 4 bytes el entero. En esta tabla de países, obviamente que es irrisorio el cambio. No va a pasar nada. Pero siempre el diablo pone la cola, ¿no? ¿Qué va a suceder? Después tienen otra tabla ustedes, que es Create Table Movimientos. ¿Bien? DBO le ponen acá. DBO, vamos a poner DBO.movimiento. Y acá ponen, no sé, ID, fecha, no importa. Y en un lugar ponen país, ID. ¿Qué tipo de dato es? El mismo que la tabla maestra. Y acá le ponen entero, porque primero la pusieron entero y hacen su foreign key, etc. ¿Y esta cuánto tiene? Millones barra miles de millones. Bien, acá tenemos un problema. ¿Se entiende? Entonces, definir el tipo de datos es sustancial. Miren, yo he mejorado procesos por problemas de rendimiento solamente tocando los tipos de datos, ni tocando una línea de código. Bien, tipos de datos estaban en char, pasarlos a varchar y un proceso de 3 horas pasar a 45 minutos sin invertir en línea de código. Así que los tipos de datos son muy importantes por lo que pesan. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear 3 tablas. Vamos a crearnos 3 tablas muy sencillas. Fíjense que yo acá tengo una tabla que tiene columna 1, columna 2, columna 3. La otra tiene columna 1, columna 2, columna 3. Y la otra también tiene columna 1, columna 2, columna 3. ¿Qué tienen en común? Bueno, la primera tabla la creo con el tipo de dato entero. La segunda la creo con BigInt. Estamos usando los enteros acá, pero vamos a verlo también con los de texto. Y también la otra la vamos a crear con decimal. Con decimal. Entonces vamos a crear, digamos, nuestras 3 tablitas acá. En este caso estoy haciendo la TNTB solamente para después borrar todo, ¿sí? Pero nada más que eso. Bueno, vamos a insertar 1.000.000 de registros. 1.000.000 de registros en cada una de esas tablas, el mismo millón. Exactamente el mismo millón. Fíjense cómo lo voy a hacer yo. Yo no voy a poner un while que hago 1.000.000 de registros. No. ¿Para qué? Si yo conozco lo que es un cross join. Un cross join es multiplicar conjunto A con conjunto B, con lo cual si hago 10 por 10 son 100. Bien. Entonces acá tengo mi cross join. Acá, y acá hago un simple insert con un select top. Esto sería una teoría de
conjuntos y no iterar. Si yo me pongo a iterar acá hasta que haga el millón, bueno, va a terminar la charla antes, ¿sí? Entonces, vamos a correrlo hasta acá. Vamos a correr nuestras tres consultas. Esto va a insertar el millón de registro en cada una, ¿sí? Y luego que termine de insertar el millón de registro en cada una, lo que vamos a hacer es medir, ven, fíjense, 6 segundos en hacer millón, millón, millón. Vamos a medir cuánto pesa en datos, en bytes, cada una de las tablas. 1, 2, 3. La vamos a medir acá. Acá las tenemos. Vamos a hacer un poquito acá el zoom. Y acá nos vamos a encontrar. Fíjense, esta es la que tiene entero. La que tiene entero. La que tiene entero, fíjense, tengo 20, 7, 70, perdón, 84. La otra tengo 32. Y la otra tengo 35. ¿Bien? O sea, esta es más grande que esta y esta es más grande que esta. ¿Ok? Fíjense en los índices. Esta es más grande que esta y esta es más grande que esta. Por elegir el tipo de dato. Ahora, si yo lo hago en millones de registros, obviamente, esto va a empeorar. Esta tabla no tiene ningún índice. Supongamos que le creamos un índice a la tabla. Y le creamos un índice, bueno, lo que va a pasar, si le creamos un índice a la tabla, que van a pesar más esos índices. Porque esas columnas que tenemos ahí están sobre tipo de datos, digamos, más pesados. Hasta ahora vimos que hay más consumo de bytes. ¿Y cómo impacta en el rendimiento? Muchísimo. Miren, vamos a hacer estas tres consultas que hacen lo mismo. Esta consulta y esta consulta tienen un select asterisco. ¿Están mal los tres? Están mal los tres. ¿Hacen toda la tabla? Hacen toda la tabla. No me preocupa. ¿Por qué? Porque yo quiero medir cuánto el motor de base de datos le va a costar hacer esto. ¿Cuánto le cuesta hacer esto? Y para poder medir eso es el plan de ejecución. Por eso yo decía lo primero, ¿no? Es decir, hay que conocer el optimizador de consultas. Entonces, si no conocemos cómo funciona el optimizador de consultas, va a ser difícil. Entonces, yo voy a pintar las tres consultas. Voy a ir acá donde dice plan estimado, que tengo acá, y voy a ver qué quiere hacer mi motor de base de datos. ¿Qué quiere hacer? Lo que voy a observar es que mi motor hace las tres consultas iguales, ¿ven? Acá tengo cluster index scan, ¿sí? Después tengo acá, ¿no? Cluster index scan, las tres ven que hacen lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Yo las veo, son exactamente iguales. A nivel, ¿qué es lo que hace? Pero cada una de estas tiene un costo. Y el costo del plan de ejecución es cuántos recursos va a consumir cada consulta. ¿Qué recursos? Disco, I/O de disco, no espacio en disco, y consumo en milisegundos del procesador. Mayor costo de una consulta, mayor consumo de estos dos, o de alguno de estos dos. Mayor costo de una consulta, menor concurrencia. ¿Esto y cómo nos podemos imaginar? Muy simple. Si yo tengo que agarrar y me voy a una sala de un cine donde hay 100 butacas, ¿bien? Y a mí se me ocurre que compro un ticket y se me ocurre sentarme en 2 butacas para estar súper cómodo y no van a entrar las 100 personas y nadie puede estar parado, alguien va a venir y me va a decir, no me consuma vos 2 butacas, consumí una y bueno. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, más consumo, más todo. ¿Por qué está consumiendo más? Porque pesan más los tipos de datos. ¿Cuánto más? Y vamos a verlo. Vamos a verlo. Para verlo voy a ver cuánto pesa este plan. Para ver cuánto pesa ese plan lo tengo en la primera operación, o sea, los planes se leen de derecha a izquierda. Bien, entonces en la primera operación vamos a ver que el primero donde dice costo estimado, dice 3.02. Este es el entero, si yo lo hubiese hecho con entero. Si yo lo hubiese hecho con big int, ese 3.02, fíjense, pasó a 4.12 costo. Y si yo lo hubiese hecho con el decimal, pasó a 4.40. O sea, es más caro, mucho más caro. Entonces, tener los tipos de datos mal impactan el rendimiento. ¿Por qué? Porque acá no era entero, no era decimal, era quizás small int. No sé. Entonces, ojo con esos ejemplos que yo les pasé con tablas, sobre todo hacen la tabla maestro de países o maestro de producto y después le ponen, digamos, en la tabla de movimiento que tienen miles o cientos de millones, se complica un poquito. Ese es un tema de diseño. Vamos acá a borrar un poquito esto. Vamos a ver qué pasa con los alfanuméricos. Esto con los alfanuméricos pasa algo parecido. Si yo agarro y declaro un char, el char es un tipo de dato muy bueno pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque miren esto. Si yo declaro char 36 y escribo hola y le digo, de este char 36 que vos tenés acá, esto que está acá, ¿cuánto pesa? Ven acá digo len, ¿cuánto pesa? ¿Y cuántos bytes ocupa? O sea, la primera instrucción me va a decir cuántas, digamos, letras tengo. Y el otro me dice cuántos bytes ocupa. Me dice, mira, la palabra hola,
que vos escribiste acá, esta palabra ahora, son 4 letras, pero yo ocupé 36 bytes. Por más que hayas escrito 4 nomás. Si escribo 36, 36. O sea, ¿qué está haciendo el char? Que por más que ustedes no lo usen todo, los va a ocupar. Siempre. Con lo cual, tenemos un problema. ¿Qué pasa si hacemos varchar? ¿Ven? En vez de poner char, ponemos varchar. Bueno, esto es un poquito más dinámico. Lo que va a hacer, fíjense que me está diciendo, ocupé 4 y tengo 4. Ojo que el varchar, para poder hacer esto, tiene un byte adicional, lo que llamamos un byte adicional. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo pongo un varchar, hago esta locura. Por ejemplo, pongo varchar 1. Esto es más caro que char 1. ¿Por qué? Porque char 1, digamos, es mucho más eficiente por ese byte. ¿Cuál es el tip acá? El tip es que si yo ya sé que mis caracteres siempre se van a completar, siempre, son 10 y siempre se completan los 10, es char. Si yo tengo la duda, es varchar, a menos que sea muy chico, varchar 5, por ejemplo. Varchar es muy menos. Generalmente se recomienda varchar a partir de 10, no hay un número, pero podrían tomarlo como algo bien visto. Vamos a crear las tablas, vamos a probar. ¿Ven? Vamos a crear 2 tablitas de vuelta, una con char, ¿ven? Char 100, la otra con varchar 100, y le vamos a insertar 1.000.000, el mismo millón de registro a cada una de ellas. Recuerden que todo este código después yo lo subo a GitHub, así que y si tienen alguna duda me escriben ahí en YouTube, no pasa nada. O LinkedIn, donde ustedes quieran. 2 tablas, una con char y una con varchar. ¿Cuánto pesa? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, mira, la que tenías char es esta que está acá, perdón. Es esta que está acá. Esta es la de char. Tenemos 307. ¿La ven ahí? 307. Miren la de varchar. 43. 43 versus casi 10 veces más pesa la otra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque elegí mal los tipos de datos. Entonces, esto que hablamos hace un ratito de ojo en el diseño de mi base de datos, hay que tener cuidado. Las consultas van a andar lentas. Fíjense, el mismo select, van a andar lentas las consultas. Las dos hacen lo mismo, las dos hacen lo mismo, las dos hacen el tail scan, hacen igual, pero la primera consulta tiene un costo de 29, fíjense, 29,59, y la segunda consulta tiene un costo de 5. ¿Okay? Entonces, problemón, sí. En tablas, sobre todo en tablas grandes. Entonces, cuando uno empieza a mirar código, dice, che, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto? ¿Por qué pasó esta cosa? Si le crean índices, obviamente que esto va a empeorar, ¿no? Porque lo que va a pasar con las tablas es, digamos, tener mayor peso en esas tablas. Si lo hacemos con varchar 1, ven acá hay un ejemplo con varchar 1, vamos a borrar las tablas, acá mira, vamos a borrar las tablas y vamos a irnos al otro extremo, vamos a ponerle 1 y varchar 1, esto va a ser ineficiente. Porque ese varchar necesita un par de bytes adicionales. Acá estamos haciéndolo con 1, un valor muy chiquito. Vamos a hacer lo mismo ahora con varchar 1. Y va a ser como ineficiente esto. También tengan cuidado donde ponen los varchar, ¿sí? Porque a veces lo que hacen es decir, che, varchar 8000. Bueno, cuidado con eso. ¿Sí? Vamos a ver cuánto pesa el char y el varchar acá. Bien, recuerden que puse 1 en cada uno. Entonces, si yo acá miro cuánto pesan, fíjense que acá tengo, este es el char 1, de hecho tiene la misma cantidad de registros, este y este. Le puse 1. Entonces, fíjense, acá tengo 11,872. El otro pesa 19. Porque justamente el varchar requiere más de un byte para poder almacenar eso que es dinámico. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. Saberlos usar de forma adecuada. ¿Sí? Pueden hacer más pruebas ustedes. Lo más común es tenerlo esto en varchar 50. Pero a veces nos encontramos muchos char. Muchos char. Char. ¿Qué pasó? Bueno, ojo con los chars sobre todo. Con los enteros, con ese tipo de cosas. Bien, estos son todos ejemplos de lo mismo. Hay otro tipo de dato muy frecuente, que es el famoso Unicode. Que no es que esté mal el Unicode. Es como todo. A veces me dicen, Maxi, ¿te puedes tomar una cerveza? Por supuesto, el médico me dice que sí. Ahora, ¿me puedo tomar 10 cervezas por día? ¿Qué me va a decir el médico? Estás abusando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Unicode? El Unicode es un dato muy interesante, pero abusan. Entonces a veces encontramos tablas que tienen todos los campos Unicode. Es decir, en todos los campos será necesario. ¿Qué hace el Unicode? Y así no hacemos toda la demo. Miren, si yo declaro un varchar 8000, fíjense, un varchar 8000, me deja. Si le pongo 8001 al varchar,
¿sí? Vamos a poner ahí 8001 ahí, ¿sí? ¿Qué me va a decir esto? Error. ¿Por qué error? Porque vos estás poniendo 8001 y el varchar solamente soporta 8000. Entonces está clarísimo eso. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, ¿no?, un nvarchar 8000? Que es el otro, el nvarchar 8000. ¿Ejecuto nvarchar? No, error. Nvarchar te da error. ¿Por qué te da error nvarchar? Pero si este me funcionó y este ya no me funciona. Bueno, pasa que el nvarchar no soporta 8000, sino soporta 4000. ¿Qué casualidad que la mitad? No, no es casualidad. Lo que sucede es que cuando ustedes utilizan los n, usan 2 bytes por cada carácter. O sea, multiplicaron por 2 lo que está ahí, automáticamente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, 2 bytes. Entonces, tenemos que poner nvarchar. Donde haya que ponerlo, hay que ponerlo. El tema es cuando no hay que ponerlos. Que no tenga sentido. Entonces, acá vimos diferentes ejemplos de tipos de datos. Sí, hay que tener cuidado con los tipos de datos, hay que ser precavido con los tipos de datos, ¿sí? Digamos, no son triviales. Ahora vayamos un poquito al código. Vayamos un poquito al código. Algunos ejemplos, ya que traje de vuelta, algunos ejemplos de código que veo frecuentemente. El famoso order by. Supongo que muchos de acá el order by lo deben usar, ¿no? Levanten la mano quienes usan order by. En alguna consulta pusieron order by. Pusieron ahí order by y la dejaron la consulta. ¿Está mal? Depende. Vamos a dividir el order by en dos. El order by sin top, o sea, si yo escribo esto, select campos from tabla, order by campo 1, si yo escribo esto, no hace un cambio funcional. Sí hace un cambio de presentación. O sea, esto me va a traer los mismos registros a que si yo escribo esto. Los mismos. Solamente que uno están ordenados y otros no están ordenados. Con lo cual, si uno está ordenado y otro no está ordenado, es lo que estoy viendo, no es lo que estoy consultando. Con lo cual, cuando hacemos esto, y acá vienen los problemas. Ahora, cuando hacemos algo como esto, por ejemplo, ya cambia la cosa. Yo acá, por ejemplo, pongo cell top 100 campos, ¿sí? Y acá ponemos order by precio descendente, por ejemplo. Esto sí cambia. Sí o sí necesito un order by, porque si no, no va a traer lo que yo necesito, que serían en este caso los 100 artículos más, digamos, más caros, en este caso. Entonces, ¿qué pasa con el order by? Bueno, veamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar un poquito en order by. Vamos un poquito en order by, vamos a jugar un poquito. Vamos a agarrar, acá tengo una tabla que se llama órdenes de trabajo, que es la base de datos Adventure Word, que la pueden descargar de Microsoft. Vamos a borrar este índice si existe. Vamos a agarrar, hacer un select asterisco from de esa base, y después lo vamos a hacer lo mismo ordenado. ¿Lo ven ahí? Estos dos. Esto trae lo mismo. Si yo ejecuto este primero, ejecuto este, y acá tengo mis 72.591 registros. Bien. Y acá ejecuto este y tengo 72.591 registros, los mismos registros. Con lo cual, el resultado es el mismo. Ahora, veamos el plan. Veamos el plan. A ver cuánto cuesta esto, qué le pasó a mi motor. Bueno, el primero, que no está ordenado, ese no puse order by, pesa 0.48. Ahí está. El segundo, que le puse el ordenamiento sin el top, 5. 5 contra 0.48. ¿Cuál es el problema? El problema no es el order by, es que cuando ustedes ponen un order by lo tienen que hacer por una columna que tenga un índice. Y eso muchas veces no lo hacen. Por ejemplo, yo acá pongo una columna que tiene un índice, ven acá esta columna que tiene un índice, y lo comparo con este que no estoy ordenando, voy a encontrar seguramente que todos estos sean iguales. ¿Ven? Miren. Son exactamente iguales. ¿Cómo me doy cuenta rápido que son iguales? Bueno, porque acá me dice 50%, acá me dice 50%, pero lo vamos a checar. Dice 0.48, 0.48. Entonces, ¿para qué escribimos order by sin top? No lo sé. ¿Sí? La verdad que no lo sé. Quizás, o si lo hacemos y no vemos el índice, ¿no? No ponemos ahí un índice para que eso mejore. Con lo cual, eso tiene un impacto de rendimiento. De hecho, ¿yo qué hago? Me muestran un query así súper complejo y ya veo un order by abajo, ya se lo saco yo. Si no hay top, se lo saco. Le digo, a ver, probamos un order by primero. ¿Cuánto mejoramos? Y si mejoro un 10 o un 15% sin hacer mucho esfuerzo,
Bien, si no mejoró nada, no. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, si observan más el plan de ejecución, si uno observa más el plan de ejecución, se va a encontrar, vamos a pintar estos dos, se va a encontrar que cuando hay un ordenamiento, en este caso, y no está por un índice, va a aparecer acá una operación que ordena. Esta que está acá. En el otro caso, no está. ¿Bien? O sea, en el otro caso, acá abajo no está ese ordenamiento. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, ordenando por un campo indexado. Ahora, crear índices para ordenar no es muy saludable tampoco. Sigamos, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando creo los índices? O sea, uno puede crear índices, pero muchas veces no se van a usar esos índices. Porque escribimos queries como esta. O sea, tomamos el trabajo, diseñamos el índice, el de todo, los insert anda más lento, los update anda más lento para que después nuestras consultas no lo usen. ¿Por qué no lo usan? Bueno, porque a veces las escribimos de tal forma que no lo usen. Como los que vamos a ver ahora, ejemplos. Estos ejemplos se llaman SARG. Son consultas que no son compatibles con los optimizadores de consulta, por lo cual si hay un índice, no se va a usar de forma eficiente. Esto es el concepto. Vamos a hacer una prueba. Yo acá voy a ver qué índices tengo, por ejemplo, sobre la tabla personas. Y acá me encuentro, ¿no? Que la tabla persona tiene, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, ¿ven? Nombre intermedio, fíjense ahí, ¿sí? Entonces voy a consumir, o tengo también, creo que, a ver si tenía last name, ¿no? Ahí lo tengo, ¿ven? Este que es last name, de acá. Empieza por last name y lo podría usar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener esta consulta que me dice, tráeme todos los nombres que son Miller en last name. Y veamos qué hace el SQL. A ver en su plan qué hace. Y lo está usando el índice. Yo acá lo voy a usar. Index-seek. Una operación súper eficiente. Debe decir seek. Bien. Este lo está usando. Ahora, veamos el otro. ¿Qué hace el otro? No, le pongo una función al campo del where, no una función acá, ¿eh? Una función al campo del where, cualquier función. Y null, mount, cualquier función. Y después hago algo. En un join aplica lo mismo, en todo aplica lo mismo. ¿Y este lo usará? Vamos a ver. No lo usa de forma eficiente, ¿sí? O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que esto está haciendo un scan ahí, ¿bien? Así lo vemos ahí, ¿ven? Index scan. Si yo lo comparo ahora, comparo esto que devuelve lo mismo, miren, ejecuto y acá me dice 87 registros, dice acá. Bien, y este va a ejecutar los 87 registros también. Los mismos 87 registros. El tema es que el costo, si yo pinto estos dos, va a ser mucho más alto. ¿Sí? Por ejemplo, el primero que lo usa bien pesa 0.28 y el otro pesa 0.39. Hacen lo mismo. Tengo el índice. ¿Por qué lo escribo? Entonces es muy frecuente encontrarme con estas cosas. O esta, ¿no? Esta es otra función, ¿no? Upper. Bien. Este tampoco lo va a usar. Scan. ¿Por qué? Porque no tiene forma el motor de aplicar la función sobre algo que yo indexé distinto. Y el problema es este tipo de funciones. No si está acá, ¿eh? No, o sea, fuera del campo. ¿Qué pasa con el like? Que seguramente si pregunto quiénes usan, quizás muchos los han usado. Bueno, el like depende. Si yo uso el like que empieza acá, vamos a ver que lo usa. Ven, ahí lo usa. Index seek, que está diciendo. Si yo voy al like que contiene, ven que dice comodín, Miller comodín. Bueno, si yo uso este, que seguramente es el que más usan, no lo usa. Scan. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, si comparo estos dos, o sea, vamos a ir con este y este, me va a dar que, de vuelta, el primero que usé el like, que sí, que son los que comienzan con 0.32. El segundo, 0.43. Más caro, más recursos, más lento. ¿Eh? Por cómo escribí la consulta, cómo usé el like. ¿Eh? Entonces, quizás si tengo muchos likes tenga que haber otra cosa. Otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a agarrar esta tabla que está acá, que es una tabla de transacciones. Entonces, alguien viene y me dice, Maxi, me escribís una consulta que me traiga todas las transacciones del año 2011. Del año 2011. Entonces vamos a correrla acá. Transacciones del año 2011. ¿Eh? Y me trajo acá 1607 transacciones. ¿Cómo la escribí yo? Puse where, order date mayor o igual 2011-0101 y order date menor 2012-0101. Y esto escribí yo. Viene otro programador y dice, no, esto es más fácil escribirlo así. Obvio que es más fácil, ¿no? Where, año de order date igual a 2011. Esto es más fácil, sin ninguna duda que es más fácil.
¿Y el rendimiento? Vamos a ver. Vamos a probarlo. Mira, la que yo hice, ¿sí? La que yo hice tiene un costo de 0.0072 y representa el 7% de la suma de las dos. Como pinté las dos, me dice cuánto representa. Y la otra representa un costo de 0.092. O sea, muchísimo más cara. ¿Por qué es más cara? Porque fíjense que acá yo estoy haciendo un indexic y este un indexcam. No lo usa. De vuelta. ¿Por qué? Porque estoy usando funciones dentro de mi where en los campos o en mi on en los campos. Entonces, este tipo de cosas impactan mucho en el rendimiento. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa con esto. Otro ejemplo. Este también lo usan, ¿no? Vamos a crear un índice por ejemplo, nombre intermedio, sería el segundo nombre. Miren esto. Voy a hacer un select. Voy a hacer un select y voy a poner is null, si es nulo, ¿no? Esto en el where estoy haciéndolo, ¿eh? Poneme A. Y otra forma es escribirlo distinto. No, pará. Person, where, si el nombre es nulo o esto es A. La lógica es la misma. Es la misma. Vamos a probarla. Este query me da 9.818 registros. Que están acá abajo. ¿Sí? Ahí abajo están. 9.818 registros. Y este query me da 9.818 registros. Son los mismos registros. Exactamente igual. Solamente que escribir la lógica distinta. ¿Qué pasa cuando pongo una función? Que es lo que estamos diciendo que no hay que hacer. Sobre todo cuando trabajo con nulos. Es para una charla adicional manejo de nulos. Vamos a agarrar, pintar estos dos y ver qué es lo que le pasa al motor. Bueno, mira. Miren los planes. Ya son distintos. ¿Ven? No tienen los mismos dibujitos. El primero, 0.049. El segundo, 0.025. Uno representa el 66% y otro representa el 34% del total. Es mucho más costoso. Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos con null. Hicimos este tipo de consulta, ¿no? O sea, is null, este tipo de cosas. Entonces, esto de SAR, que llamamos SAR nosotros, es muy, muy importante a la hora de poder tener un buen rendimiento. Hay otros ejemplos, por ejemplo, podrían hacer cosas como esta, ¿no? Where, ¿no? Importe mayor o igual a esto. Esto estaría bien, pero esto estaría mal. ¿Ven? On, esto más esto igual a esto más esto. Esto no lo va a poder resolver. O sea, este caso sí y el otro caso no. Y este caso también va a dar mal, ¿ven? Este, por ejemplo. Vamos a agarrar este. Este ejemplo que está acá. Vamos a agarrar este ejemplo que está acá. Fíjense, acá pongo where, un campo más a 0.10 mayor o igual a 0.30. Y esto va a correr ahí, va a darme 140 registros. Y esto me tiene que dar los mismos 140 registros. Obviamente que puse mayor o igual a 0.20, ¿no? O sea, hice 0.10, me va a dar lo mismo, ¿no? Los mismos 140. Ahora, como no manipulé mi where con una función, tenemos que tener un cambio en el plan. ¿Sí? Y fíjense si hay cambio, ¿no? Fíjense si hay cambio. El primero que puse esa función para manipular en mi where es el 96%. Y el otro, digamos que parezca hasta más complejo, el plan es más barato. Este pesa 0.62, el que hice mi query ineficiente, y el otro pesa 0.025. Mejor, de vuelta. Otro de los patrones que más tenemos en el código de esa. Entonces, vayan sumando, ¿no? Che, esto de los ARG, esto de acá. Bueno, el select asterisco también. El select asterisco es una de las cosas más importantes, porque ponen select asterisco y traen todos los campos. ¿Para qué? Si mañana les ponen una imagen, también la va a traer. Y capaz se pone lento de un día para otro el sistema. Entonces, no, pongan los campos. Y si necesito todos, es fácil. Van acá a una tabla, cualquier tabla que quieran hacer, no sé, esta tabla que está acá, van a la tabla acá y le dicen, che, quiero todos los campos. Vienen acá, botón derecho, ponen script, ponen acá select. Si quieren, hay herramientas que lo hacen, te ponen new query y ahí tienen los select. Fíjense que no hace asterisco. Esto ya no es lo mismo. Porque el asterisco, cuando me modifiquen la tabla, yo voy a tener impactos. Pues me pueden agregar justamente una columna pesada. Entonces me puede impactar. Vieron que vimos recién esto de las funciones, que yo escribí, Maxi escribió la función, ¿no? Hay algo que tenemos que son conversiones implícitas. Eso es, yo no lo escribo, pero el SQL sí. ¿Y cuándo lo hace eso? Lo hace cuando escribimos un where, como este que está acá, y el valor que le pasamos acá, el tipo de dato, es distinto al tipo de dato que tiene acá. No es el tipo. Si yo tengo varchar, ok.
Ahora, si es varchar 50 y acá le puse varchar 30, no pasa nada. ¿Se entiende? Porque es el mismo tipo. Pero este tipo, fíjese, yo pongo acá el mouse a esto, ¿sí? A mí me va a decir que esa columna es del tipo n varchar. Y yo acá la estoy pasando como numérica. Y acá la estoy pasando como n varchar. Entonces, el SQL en este caso, como le va a hacer caso a este número, me va a poner una función para convertirlo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que fíjense, en un caso, que es el primero, que yo, y de hecho me pone acá una advertencia, me está diciendo, che, hice un scan. ¿Por qué no pude? Porque puse una función. De hecho, me dice, ojo que hice una conversión implícita. Si la ven por ahí, dice, afecté en una conversión implícita, más abajo. ¿Sí? En una conversión implícita. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Primero que los tipos de datos que ustedes tienen que poner acá sean los mismos. Ojo si definieron Unicode, que es muy común, y acá le pasan sin la N. O al revés, tienen varchar y le pasan Unicode. Son tipos distintos. Entonces ahí van a tener esto. Ni hablar si lo ponen dentro de un procedimiento almacenado. ¿Bien? Entonces, cuando crean un procedimiento almacenado, esta variable que tienen acá, que es del tipo entero, está mal. Debería ser del tipo nvarchar. Porque va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, esto es una conversión implícita que muchas veces, digamos, la vemos y decimos, hey, ¿por qué no pusiste el mismo tipo de dato? Bueno, eso, le puse. Y a veces si usan, por ejemplo, algún ORM, tipo Entity Framework, el ORM quizás les está mandando todas las consultas con N, así. Las van a ver, quizás, che, me manda consultas así, maxi, where, N, esto. Y tu tipo de dato es Unicode, no, te está pasando esto. O sea, todos los N scan, porque tu tipo de dato no es Unicode. Entonces, los paso a Unicode y tratar de que el Entity Framework configurarlo para que no te los mande N, que hay una opción para hacerlo, o digamos los otros ORM. Así que cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado, pues son temas de alto impacto en el remedio. O sea, todo lo que estamos viendo acá tiene alto impacto. Después hay muchas otras cosas, pero eso tiene mucho, mucho impacto de verdad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, no conocer transa que se cuele. Y eso lo vimos, lo comenté. Vamos a hacer un ejemplo. Me llaman a mí, Maxi programador, y después llaman a mi hermano para que hagamos este código que es muy sencillo. Muy sencillo. Tengo una tabla de movimientos acá. Miren, tengo una tabla de movimientos. Yo la voy a crear, esta tabla de movimientos. Es una tabla muy simple. Una tabla muy chiquita. Y esta tabla de movimientos va a ser un select acá. Vamos a hacer acá un select from dbo.movimientos. Vamos a hacer un top 10 acá. Un top 10. ¿Qué me piden a mí? Un ejercicio sencillo. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Como todas las cosas que nos piden, sencillo. Me dicen, vos tenés un código de transacción, un código de producto, una fecha y una cantidad. Yo lo que quiero es que me hagas una consulta SQL que me vaya acumulando. ¿Ven? Por ejemplo, digo, este producto es el mismo producto. Esta es la transacción 1, con lo cual acá tendría que venir una columna que diga acumulado 0, 3, 18 y así sucesivamente. Y cuando cambie el código de producto, volvé a acumular de cero. ¿Se entiende? Quiero hacer acumulados por producto, transacción por transacción. Y irlos viendo cómo fueron acumulándose. Una cosa muy simple. Primer razonamiento que vamos a hacer, y vamos a hacer una tabla, vamos a hacer un cursor, todo eso. Y eso, vamos a ver qué pasa. Y el otro razonamiento es, voy a usar TSQL. Bueno, esto que voy a mostrarles acá es de SQL 2012. Ya está cumpliendo 13 añitos ahora. No, mira, esto es tan sencillo, Maxi, como escribir esto. Select, zoom, over, que es una función window de SQL. Vayan pensando cuántos de ustedes conocen funciones window. Entonces estaríamos en ese slide que yo les decía. Hay funciones que no conocemos. From mi tabla de movimiento y ya está. Esto, mira, vamos a correr esto. Además, lo voy a correr, ni el plan voy a ejecutar. Así este es mi código, Maxi, lo voy a ejecutar acá, sobre tu tabla de movimientos. Y esto me ha demorado unos 4 segundos y me trajo 1.134.430 registros. Programador, transa que SQL, que sabe lenguaje SQL, 2012, no es 2022, no, 2012. Pero no, nosotros programamos como esto, programamos con la teoría de iterar, bueno, entonces declaramos una variable tipo tabla, acá le ponemos total, armamos un cursor, de hecho lo hacemos rápido, acá el cursor, lo vamos rápido. Vamos llenando esa tabla con todos los acumulados, acá, ¿no? Toda la lógica era, ¿no? Vamos sumando los acumulados, y después cuando termino, agarro y doy el resultado. 4 segundos tardó la de transa que se cuele. Y acá, este es mi otro programador que lo hizo con cursores y tablas temporales. Mismo motor, mismo Azure, mismo todo. Vamos a correr.
Si quieren ir haciéndome preguntas, pueden haciéndomela, ya que nos quedan 5 minutos, así que si quieren escribir en el chat, no va a tardar todo lo que tiene que tardar la charla, pero si ya quieren aprovechar a hacerme alguna consulta, la pueden ir haciendo, pero esto va a tardar, ya va 11 segundos y no terminó. ¿Cuánto va a tardar? Y capaz que un minuto y pico puede ya tardar. De 4 segundos. Entonces, y sigue corriendo, ¿no? Miren ahí, 22 segundos, 30, mismo motor, mismo Azure, mismo todo lo que fuere, mismo resultado, porque uno programó con iteraciones y el otro programó con lenguaje pensado en conjunto. Ahí empezó a devolver acá algunos registros. Miren, después de 39 segundos, ahí está, miren lo que tardó, miren. Miren, ahí está. Miren, hermoso. 40 segundos, 10 veces más tardó. 10 veces más. Hay una solución intermedia a esto que llaman subquery. Yo no la voy a dejar corriendo a esta porque sí, seguramente si la pongo a ejecutar y capaz que la pizza que tengo que hacer a la noche no llegue. Ustedes después cuando bajen los ejemplos pueden hacer. Entonces, fíjense en lo importante que son todas estas cosas. Todas estas cosas van sumando. Hay muchas más que van haciendo cosas y todo esto impactan en consumos. Mi Azure está carísimo, estoy pagando. ¿Y tu código cómo está? Migraste a la nube sin ver estas cosas, vas a pagar. Y está bien que pagues. Entonces, hay que trabajar sobre el código. Los SQL se ponen lentos la mayoría de los casos porque vemos estas cosas. Y hay que obviamente tomar conciencia, hacer pruebas de estrés, probar el rendimiento. Y así todo lo que haga falta para evitar, todo no lo podemos abarcar. Pero hay cosas de estas que uno las ve y dice, pero esto ya hace muchos años que está. ¿Sí? Quizás nos falta capacitación, es probable. Entonces, tomar esas cosas en cuenta como para que no tengamos esas, apagar el incendio. Cuando alguien ya me llama porque su SQL está explotado, estamos apagando un incendio. Entonces, no lleguemos a eso. Bueno, les voy a compartir acá mis redes y les doy las gracias digamos, por haberme escuchado. Espero que me hayan, digamos, quizás, no sé si entendido, espero que sí, pero ha sido claro. Estos son temas un poco complejos a veces. Me pueden seguir ahí en mi canal de YouTube, en LinkedIn, donde ustedes quieran. Y bueno, seguimos en contacto. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta con estos minutos que nos quedan, con mucho gusto. Bueno, me parece que preguntas no hay, ¿no? Pues no, parece que ahorita ya no va a haber más preguntas. Bueno, un gusto y que termine bien la jornada. Al contrario, muchísimas gracias, Maximiliano. Es que bastante bien lo que fue la presentación, la verdad. Sobre todo que es este tema de cuestión de conocer bastante bien lo que es lo que estamos almacenando, que es nuestra base de datos. Y partiendo de lo que es esto mismo, así lo que es cuestión de espacio, podemos pasar lo que es la siguiente presentación, que va bastante relacionado con esto mismo. Tal vez no base de datos en sí mismo, pero sí la cuestión lo que es dentro de lo que es de Dataverse en sí.